Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Redes y Poder. Hoy es lunes 28 de noviembre. A ver, hay muchas noticias, muchas novedades. El gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski nuevamente está envuelto en una tormenta de circunstancias políticas que están provocadas no por la estrategia política de la oposición. No hay un pensamiento ahí de alguien que está buscando cómo encontrar una falla para magnificarla. No hay un personaje, no hay un orador principal en el Congreso que destaca justamente por encontrar estos errores y a partir de ellos generar una oportunidad política. No es por nada que tenga que ver con, digamos, la oposición legítima que hay en la política peruana. En esta oportunidad el problema tiene que ver aparentemente con una interpretación bastante extraña de lo que es enamorarse. Y esto que para muchos puede parecer hasta cierto punto una broma o un chiste, es lamentablemente una situación vergonzosa para el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski, hay que decirlo con todas sus palabras, y que poco le hace bien al gabinete de Fernando Zavala. Hemos estado viendo nosotros no hace mucho el escándalo del asesor presidencial que tenía prerrogativas entregadas por el propio Pedro Pablo Kuczynski, especiales o especialísimas. Hemos escuchado no hace sino apenas unas semanas también otro escándalo que vincula a otro ministerio que es el de Educación con compras millonarias que no han sido explicadas. Y cuando nos sentábamos a ver esta semana la discusión del presupuesto o la interpelación al ministro Saavedra, el día de anoche nos hemos quedado algunos atónitos con lo que ha sido esta revelación de un romance entre el ministro de Defensa y una asesora del ministerio que sorpresivamente también ha merecido seguramente las calificaciones o de repente los favores para pasar de una posición a otra en apenas algunos días. Esto ha traído como consecuencia lo que parecía obvio para todos, menos para el propio ministro González, que finalmente el día de hoy en la mañana ha puesto su cargo a disposición y ha sido aceptado ya su renuncia por parte del presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala. Hay un informe al respecto, queremos ponérselos para que usted vea un poco el contexto y seguir comentando esta situación que complica a un poco más de 100 días al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Adelante, por favor. Yo creo en el amor también, pero no a costa del Estado. Cupido flechó el corazón de Mariano González, pero también ha herido a un gobierno que recién comienza. ¿Y de qué forma? Conversé con el presidente, luego conversé con el ministro de Defensa, le pedimos que tenga su cargo a disposición. Le hemos aceptado la renuncia. El ahora exministro de Defensa justificaba con el amor el haber contratado como su asesora a su pareja. Que yo no he cometido delito alguno. Sin embargo, como hombre, afronto mis problemas. Tengo un sentimiento bastante serio con ella. Entonces, quisiera que las cosas vayan por donde tienen que ir. Estas imágenes los captaron el 17 de noviembre pasado, el día en que supuestamente González le declaró su amor a Lisette Ortega Orbegoso. La abogada en octubre fue designada asesora del Viceministerio de Políticas para la Defensa y 4 días después nuevamente promovida, nada menos que para trabajar con el propio ministro. Según su versión, la conoció cuando ingresó al Ministerio de Defensa en agosto pasado. He conocido a la doctora Ortega en agosto del 2011, en agosto del presente año, del 2016. Al parecer le ganó el subconsciente, según algunas fuentes, ambos se conocieron en 2011, en lo que ahora es la Superintendencia Nacional de Migraciones. Cual Romeo y Julieta, Ortega renunció el viernes pasado ante la inminencia de la denuncia periodística y a González se le pidió la dimisión este lunes. Fernando Zavala sabía de la relación desde el 19 de noviembre, según el exministro. Reaccionan luego del escándalo. ¿Qué hubiera pasado si es que este programa no emitía este reportaje? A partir del miércoles, cuando Pedro Pablo Kuczynski vuelva al país, se conocerá el nombre de su sucesor o sucesora. Bien, dos temas que comentar, en realidad 3 temas que comentar. El primero tiene que ver sin duda con esta declaración del señor Mariano González, en el sentido que este hecho ya era conocido por el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, desde el 19 de este mes. O sea, hacía por lo menos 9 días
según lo que dice el propio Mariano González. Y esto es una declaración que de muchas maneras se indica a Fernando Zavala como alguien que supo y por lo menos no dijo nada, si le queremos al señor Mariano González. Lo otro que dice González, que es grave, por supuesto, es el hecho de que él dice que ha sido víctima de seguimiento, de arreglaje por parte de alguna agencia de inteligencia. No cualquiera, dice, sigue al ministro de Defensa, tiene que ser alguien especializado. Creo que el gobierno en su momento va a tener que investigar y llegar hasta las últimas consecuencias. ¿Cómo es esto que el ministro de Defensa del Perú es filmado, reglado por una agencia, seguramente de inteligencia, o vaya a saber Dios de qué tipo, que finalmente entrega a un programa de televisión esta filmación? ¿Qué cosa es lo que está ocurriendo? ¿En manos de quién estamos? ¿Quién está gobernando el país? Aquí hay un gobierno paralelo que se está constituyendo y que de repente el señor ministro Mariano González era una pieza incómoda para alguien y por eso han filmado esta situación, sin duda, anómala, para sacarlo del cargo. ¿Qué cosa es lo que se puede pensar de una situación como esta, que es tan delicada? Pero más delicado de estas dos cosas que les he comentado es lo que hoy día en la mañana, de manera inexplicable, el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, dice en la puerta de su casa, antes de salir de viaje a Chile. Este video no es un video hecho por nosotros, no es un video, es un video del propio Pedro Pablo. O sea, a él, el equipo de prensa que lo acompaña, le pide una declaración y el presidente da una declaración solamente a través de un celular o alguna cámara de televisión de manera intencional y declara esto que usted escucha y que ha sido cortado en muchos noticieros, pero aquí no. Quiero que usted, por favor, escuche esta parte que es sumamente delicada. Por favor, adelante. Y le agradezco mucho al ministro Mariano, que me acompañó en la campaña. Lo quiero un montón. Le deseo todo lo mejor a él y a su familia. Mire usted lo que el presidente de la República acaba de revelar a todos los peruanos. Que el ministro Mariano González, bueno, él lo quiere mucho, eso no tiene nada que sorprendernos. Lo que sí tiene que sorprendernos es que él dice que lo ha ayudado mucho durante la campaña presidencial. Una campaña presidencial en la que el señor Mariano González era viceministro del gobierno de Ollanta Humala. O sea, el presidente Kuczynski nos está contando a todos los peruanos que el viceministro lo ayudó en la campaña presidencial que ha terminado. ¿Usted qué piensa al respecto? No lo decimos nosotros. No estamos acusando al presidente, estamos poniendo un video que él ha dicho y tratando de dilucidar qué es lo que esto significa. Y esto es grave, grave, por supuesto que es grave. Porque entonces estamos aceptando y estamos ya no imaginando o haciendo conjeturas, sino el propio presidente de la República nos está diciendo en nuestra cara pelada que efectivamente, por lo menos ese viceministro en la campaña presidencial, cuando era viceministro, cuando era funcionario público del gobierno de Ollanta Humala, que tenía que guardar un decoro y estar, por supuesto, fuera de la campaña, al contrario, estuvo ayudándolo en la campaña, cosa que el presidente de la República hoy electo le agradece y revela una relación que por lo menos tiene que preocuparnos. Bien, vamos a hablar sobre este tema con Agustín Figueroa, que nos acompaña esta noche para conversar en torno a lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo. Yo creo que hay que estar detrás del gobierno del presidente Kuczynski para ayudarlo. Por supuesto, eso le corresponde a todos los peruanos. Pero ¿qué es lo que corresponde hacer cuando vemos cosas como esto? ¿Usted qué cree en su casa, señora que está? Usted paga sus impuestos, manda a sus hijos al colegio, va a trabajar en la mañana y se entera de esto que estamos viendo por televisión. Gracias a los medios y a la prensa uno se entera de estas cosas. Pero ¿qué está ocurriendo en el gobierno del presidente Kuczynski? ¿Esto es para reírse? ¿Esto es para pasar la página? ¿Esto es para ver otro tema y olvidarnos que ya renunció, ya pasamos el tema? ¿Así tiene que ser? ¿Usted qué piensa? Bueno, hemos querido invitar
reitero, a Agustín Figueroa. Es un columnista que tiene mucho, digamos, recorrido y tiene mucha experiencia para que nos comente cómo ve él esta situación. Si esto es normal, si hay que tener paciencia, no hay que cargarle la mano al presidente ni a Fernando Zavala, hay que más bien estar comprensivos con el amor, comprensivos con el presidente Kuchín que se va a Chile ahora y no hacer tampoco tantas olas. Vamos a ver qué opina al respecto. Agustín, gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias a ti. Bueno, hay varias cosas aquí. En fin, tu comentario del hecho de la renuncia primero del ministro González. Yo me había comprometido públicamente a darle una luna de miel por lo menos hasta diciembre al gobierno y no atacarlo, tener una posición más complaciente, si tú quieres. Pero estos hechos, que han sido producidos generalmente, originariamente por el propio presidente de la República, me obligan y nos obligan a los que tenemos que opinar ante los televidentes a decir las cosas por su nombre. Es cierto que vivimos en un país que está dominado por el lumpencapitalismo, es decir, la suma de los delitos que se cometen en el país como narcotráfico, oro ilegal, tal ilegal, pesca ilegal, corrupción, puede ser tan grande como el propio capitalismo que engloba a las empresas peruanas. Esta es una situación que tenemos que tener presente y que tenemos que denunciar siempre. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Además de la consecuencia de que el 75% de los peruanos o el 70% de los peruanos trabajan de manera informal, lo cual quiere decir que hay empresas informales y trabajadores informales. La informalidad es el sustento de este país y de esta crisis. En esta situación hemos ido atenuando los errores del presidente, pero ya no se puede. Esto último que tú has comentado, de que el presidente sale a decir que lo ha apoyado durante la campaña un hombre que trabajaba en el gobierno de Humala, tiene otro. Aparte que no podía hacerlo, tiene otro problema. Es una confirmación de que había un arreglo entre algunos ministros de Humala y el presidente de la República. En estos momentos sabemos que hay muchísimos empleados del gobierno y funcionarios que vienen del gobierno de Humala. ¿Era porque no tiene gente PPK o porque había un acuerdo? Todo esto se complica con lo de Narín y todo lo demás. A mí me parece, y creo que le va a parecer a muchos de la opinión pública, que el ministro que ha renunciado es un corrupto. Es un corrupto. Lo que ha hecho, él ha dicho en la televisión, no soy corrupto. Sí, señor, es un corrupto. ¿Por qué? Porque se equivoca el presidente cuando dice que está de acuerdo con el amor, pero no por el que no sea pagado por el Estado. Precisamente cuando hay una relación de esta naturaleza y sale dinero del fisco para la persona que está siendo protegida, es un acto de corrupción que está prohibido para los funcionarios públicos. Esto se suma, si recordamos, lo que pasó con el famoso médico que era asesor del presidente. El presidente dijo que había renunciado porque tenía mucho trabajo, dijo que le había dado unas concesiones adicionales a su cargo de asesor y además de todo esto le dio las gracias por los servicios prestados. Ahora, también una demostración de amor, ha dicho que le tiene mucho cariño a este señor, que además de ser un corrupto, es un desleal, porque está diciendo que Zavala conocía de esto. Entre la opinión de Zavala y la opinión de este señor, yo me quedo con la opinión de Zavala. Si Zavala ha dicho que le han exigido la renuncia, yo le creo a Zavala. No le creo a este señor, que además ya sale a atacar al gobierno y decir que le estaban haciendo reglaje. ¿Qué ministro de defensa puede ser que le están haciendo un reglaje y no se percata? ¿Cómo va a defender al país una persona que lo están siguiendo y él no se percata? Ya no estamos en el gobierno de Humala, en el desastroso gobierno de Humala, estamos en el gobierno de PPK. Pero a mí me parece que la situación está agravándose, y agravándose por la propia confesión del presidente de la República. Creo que ya se acabó la luna de miel, inclusive para los periodistas
y analistas políticos que tratábamos de apoyar a este gobierno porque queremos que este gobierno salga adelante. Yo creo que ahora tenemos que mirar con mucha atención a Zavala y protegerlo, y también a Vizcarra, que es el primer vicepresidente de la República y que además se está enfrentando al tema de la minería ilegal, ¿no? O sea, la defensa de la gran minería que es atacada por los antimineros. Bien preocupante, muy preocupante la situación. El ministro González ha señalado que esto ha sido un acto de amor y que dentro de ese, digamos, de esa circunstancia, no hay un delito, que ha habido una relación afectiva que ha sido o que se ha consolidado en los últimos días apenas, y que por lo tanto no se puede, digamos, maliciar de que él ha utilizado el cargo o el poder de ministro de Defensa para poder beneficiar a la persona con quien tenía o ha tenido en las últimas horas o tiene de repente este romance. No sé si sea delito, pero es evidente que es una falta ética. Ha quebrado las normas éticas de un funcionario público y por lo tanto es un corrupto. Está usando el dinero del Estado para una cosa que hay un conflicto de intereses. No. Él dice, no soy un corrupto, yo digo que es un corrupto. Él dice que no es delincuente, no lo sé. Pero en este caso específico ha quebrado una norma ética y por lo tanto tiene que irse. Y a mí me parece absolutamente razonable que Zavala, que es una persona muy centrada, le pediera su renuncia. Salvo que Zavala, conociendo esta denuncia que fuera cierta, se la haya pasado a PPK y PPK haya tratado de aguantar. No podemos descartar esa posibilidad dadas estas circunstancias, ¿no? Bueno, y el tema del reglaje que señala el exministro González, ¿cómo puede darse una situación así en un país democrático, en un país donde hay instituciones, se supone que deben ser sólidas? ¿Y cómo puede ser que a un ministro de Defensa, como te acabas de decir, lo estén grabando en una circunstancia inclusive personal? O sea, alguien lo ha estado siguiendo y yo me pregunto, ¿este señor no tiene seguridad siendo de defensa, digamos, un poco más avispada, un poco más atenta para ver quién lo filma y lo filma y lo filma y nadie se da cuenta de lo que está pasando? Así es como, digamos, está el Estado peruano, el misterio. O sea, yo no sé, esto parece un poco risible. Esto merece un poco más de explicaciones por parte del gobierno. O basta con cambiar al ministro y ya pasemos la página y vamos a hablar de otra cosa. De ninguna manera hay que pasar la página. Y en este caso, es continuación pues de la situación que lo que acontecía en el gobierno de Humala. Al ministro de Defensa lo grabaron. Ahí está la famosa luz verde. Este hombre, con ese antecedente y habiendo trabajado en el Ministerio de Defensa, debió tener una contrainteligencia. No puede arriesgarse el ministro de Defensa. O se salió de la guardia y se fue a otro lado para ver a la chica, no lo sé. Pero es evidente que cómo se reirán los servicios de inteligencia de los países que nos rodean al saber que el ministro de Defensa ha caído en una jugada tan elemental, ¿no? Y que hay fuerzas, los jefes y operadores de los sistemas de inteligencia del país, ¿son los mismos de Humala o no son los mismos de Humala? Esa es la primera pregunta. ¿Es la gente de Humala la que está haciendo esto y que PPK ha mantenido? Eso tenemos que ver. Pero en cualquier caso, como tú bien señalas, es absolutamente risible que el ministro de Defensa lo estén filmando. Tal vez su propia seguridad, no lo sé. Ahora, vamos a ver, más allá de lo que Mariano González protagonizaba en esta historia de romance, más allá de esa situación que puede ser un delito y que podemos no estar de acuerdo, pero dejemos ese lado, ese tema por un momento de lado y vayamos a la grabación. El ministro de Defensa está siendo grabado, está siendo puesto en evidencia en una situación determinada, con el objetivo claro de cuestionar su idoneidad y hacer lo que renuncie. Quienes grabaron eso tenían la intención de que esto se produjera, da la impresión. Entonces yo pregunto, ¿Mariano González era una persona incómoda para alguien en ese Ministerio de Defensa y por lo tanto había que sacarlo? ¿Qué cosas ha hecho Mariano González en los últimos meses, no sé,
en el BRA, en las Fuerzas Armadas. ¿Qué cosa hay detrás de esto? Alguien tiene que explicar lo que está pasando. No puede ser que se diga, renunció, pongo al siguiente, olvídate del tema, no preguntes, vamos para adelante. ¿Así se puede manejar el Estado? Esa es una técnica que está utilizando la gente de PPK y PPK. No, ya pasemos la página, esto ya no, preocupémonos de otra cosa, preocupémonos de problemas. Es una ingenuidad, ¿no? Es una ingenuidad pretender decir las cosas han pasado. Lo que puede suceder es que haya gente interesada a sacar a este ministro, sí, pero puede ser del propio ministerio o puede ser de afuera. Lo que sabemos es que está indefenso el ministro de Defensa, porque lo pueden chuponear, como hicieron anterior, y lo pueden hacer un seguimiento y grabarlo. Es demasiado, no tiene una seguridad, no tiene una contrainteligencia. Se van a reír de nosotros, pues, los posibles enemigos del Perú, de ver que tenemos esta gente. Ya tuvimos el papelón con Cateriano, que lo grabaron en el asunto de la luz verde, ¿no es cierto? Es demasiado, es demasiado. Aquí sí, yo y muchos hemos decidido que hay que ser más firme frente al gobierno, hay que denunciar las cosas. Más que denunciar, hay que analizar las cosas que suceden, porque las propias denuncias salen del gobierno. Los propios errores son del gobierno, y cuando tratan de retroceder y explicar, vuelven a meter la pata. Parece que en el gobierno de PPK se le están escapando las tortugas en el ascensor, ¿no es cierto? Hay demasiada pachotada, demasiada metida de pata, demasiada ingenuidad, y se desesperan, pues, Cheput y todo lo demás, por tratar de explicar cosas en las que no están de acuerdo y que no conocían. Y están ahora, en este caso concreto, poniendo en riesgo la presencia de Fernando Zavala, que desde mi punto de vista es fundamental para que este gobierno continúe caminando, o mejore. ¿Qué debe hacer el gobierno? Y a esto se suma, tú lo has comentado, yo todavía no lo había comentado, pero es el caso de Nadine Heredia, ¿no? Esta salida de la señora Heredia de una manera, no sé cómo llamarlo tampoco, porque dice el presidente Kuczynski que él se enteró por la prensa. Pero en un país democrático como el Perú, el presidente de la República es el hombre más informado de la nación, de todas maneras. Y eso así seas un presidente ciego, sordo y mudo, tú te enteras de las cosas porque estás en el puesto donde la información llega ya con perfección. O sea, ya no llega el rumor, ya llega la confirmación arriba, porque ya los estamentos anteriores han filtrado, han reconfirmado, reconfirmado, y al presidente dicen, presidente, está pasando esto porque es así, esta es la verdad. Es imposible creer, bueno, me cuesta trabajo a mí en todo caso, creer que el presidente Pedro Pablo Kuczynski no sabía que la señora Heredia se iba. Y frente a esto, no es que él tuviera que pararse a decir en el aeropuerto, yo no voy a dejar que se vaya, y cerrar el avión con 4 tanques. Eso no es el papel del presidente. Pero lo que sí podía hacer el presidente, y eso es mi sorpresa, podía dar un mensaje político y decir, yo no estoy de acuerdo, soy el que va a hacer valer y respetar la Constitución y las leyes. La señora se puede ir porque no hay ningún impedimento de salida, pero me parece que es una conducta incorrecta. Políticamente yo lo repruebo. Y se ponía del lado de la ciudadanía. ¿Y qué íbamos a decir? Bien, Pedro Pablo Kuczynski está poniéndose al lado de nosotros. Estamos manifestando lo que corresponde, respetar las leyes, pero manifestar su opinión política. Eso el presidente no lo ha dicho. Ha dicho que los que están pensando que ha sido así o así son opinólogos o son personas que están haciendo esto, lo otro, y se ha reído en las cámaras. Entonces, ¿cómo es que podemos ayudar, no sé cómo es la palabra, o colaborar con un gobierno que no se ayuda a sí mismo? Que no se ayuda a sí mismo. O sea, no es el problema de la oposición, no, y tampoco es el problema de la prensa. Oye, agradezcanle a la prensa lo que está pasando, porque si no, ¿qué tendríamos como gobierno? Dios mío. Sí. Mira, poco puedo agregar porque tú has hecho una muy buena explicación de la situación, pero podría decir que lo primero que tenía que saber el presidente de la República y todos sus servicios de inteligencia y todo su gabinete, que todos los días reciben informes de inteligencia, lo primero que tenían que saber es que no se le había prorrogado a Nadine Heredia el impedimento de salida. Pero y el procurador apeló a esa situación. Pero más allá de ese hecho formal e importante,
El hecho es que la señora se fue, como cualquier hija de vecina, con 14 juicios, habiendo dicho que no se iba, en medio de una investigación que es delicada y que él conoce al detalle porque le están informando. Nosotros podemos no saber porque somos periodistas que estamos acá, pero él tiene que saber, de hecho, y la ministra de Justicia, el detalle completo de lo que está pasando en esos casos. Sí. Y entonces, y frente a eso, ¿cómo me hace decir, me acabo de enterar por el Twitter que se va la señora? ¿Cómo me hace decir eso? O sea, no, pues no, Pedro Pablo no puede decir eso, lo puede decir cualquiera, pero no lo puede decir el presidente de la República. No. Entonces, ¿qué cosa está pasando? Yo creo que ahí hay una falta de liderazgo. Eso es, en primer lugar, que es importante que el presidente asuma su posición de líder en el manejo del país. Y yo me refería a que no habían prorrogado, porque esa es una alerta roja. Oye, ya no lo prorrogaron. Saben que Nadine Heredia es mentirosa. Dijo que las agendas no eran suyas, después dijo que sí. Se ha dicho y desdicho muchas veces. No es una persona seria, es una aventurera igual que su marido. Entonces, en este caso, debieron alertarlo del momento que no se prorrogaba el impedimento de salida. Y además, ¿qué diplomacia tenemos? ¿Qué pasa con el embajador en Suiza y el embajador en Italia? ¿Qué pasa con la Cancillería? ¿Qué pasa con los servicios de inteligencia? ¿Cómo no? Eso no ha podido ser hecho en un día. En la última semana, un tipo evidentemente genial y que sospecho quién es, craneó todo esto y lo ejecutó. Y entonces prácticamente se zurraron en el gobierno. Vamos a ser claros, porque en la ingenuidad y en la torpeza en el manejo de la cosa pública. Vamos a ir a un corte comercial, Agustín, amigos, y regresamos enseguida con más en Redes y Poder. Juan Agustín, yo soy Juan Agustín. Aló, Carlos. Todos los